una experiencia positiva, prestónos mucho haber tenido la oportunidad de ir allí y compartir con tanta xente de tantos sitios diferentes, ¿no? Y un orgullo súper grande para nosotros intentar poder representar a todos los asturfalantes y a toda la gente que se preocupa por el idioma. Y la verdad que venimos con muy buenas impresiones y deseando que esto nos haya traído, que de xuro lo fizo, les herramientas para ayudar y que mejore la situación del asturiano. La verdad que ellos llamaba bastante la atención en cuanto hay de ellos partidos en Asturias que, por ejemplo, en Cataluña, por citar un llar, esmolécense por el tema de la lengua catalana. Sí, casi aquí y algo como de desprestigio que no está bien considerado y chocóllos muchísimo. Y algunos no lo creen y todo. Algunos no es imposible. ¿Cómo el PSOE que en Galicia, en Valencia, sí, en Baleares, en Navarra, en Cataluña, o sea, no es solo en Cataluña, y en muchísimas comunidades autónomas, y cómo oye que aquí en Asturias el PSOE tiene esta postura contraria a la oficialidad? Y sobre todo siendo un partido de tanta tradición en Asturias. Entonces... Y bueno, hay un poco la situación especial de Asturias en cuanto a los partidos y a la situación política, y también falamos del PSOE, pero podemos hablar también del PP, que en Galicia o en otros lugares pues defiende la lengua propia, y aquí todavía estos días la presidenta del Partido Popular estaba pidiendo más recortes a la asignatura de lengua asturiana, más competencia a la asignatura de lengua asturiana en lugar de fomentarla junto a otras lenguas extranjeras, pero teniendo siempre la lengua asturiana como algo importante para nosotros en el sistema educativo, ¿no? Pues no. Entonces, bueno, son esas dos anomalías que tenemos en este sistema de Asturias, y esa anomalía democrática que las Naciones Unidas pues llámenos para hablar de ello, porque noten y determinen que en Asturias hay una falta de democracia, porque en una cuestión concreta, como en este caso el uso de las lenguas propias, pues no se puede usar con normalidad y con legalidad en todos los ámbitos, y por lo tanto hay una serie de discriminaciones, y eso fue lo que precisamente fuimos a denunciar a las Naciones Unidas. Bueno, sabes, yo pensaba que la unión fue la fuerza, entonces eso da todavía más repercusión, da todavía más importancia y más peso a la hora de reclamar, en nuestro caso, la oficialidad del asturiano, que es un derecho humano, si no, no nos hubieran invitado a estar allí. Y confiamos en que ese peso que tuvimos junto con otras fuerzas nos ayude a lograr eso que tanto estamos buscando y por lo que llevase luchando tanta gente tanto tiempo. Yo creo que lo que demuestra también es que la lengua asturiana está de fecho homologada con el resto de las lenguas fuera de Asturias, y donde falta que se homologue con el resto de las lenguas, y en este caso en igualdad a pie de igualdad con el castellano, y en Asturias, pero fuera ni los compañeros de otros lugares donde se falen otras lenguas tienen ninguna duda sobre que el asturiano tiene que ser oficial y sobre que hay una lengua más del Estado, pero sin derechos de los falantes. Y lo mismo pasa en el ámbito internacional. La UNESCO, la ONU, la Unión Europea, el Consejo de Europa, todos los organismos internacionales dicen ¿qué pasa en Asturias? Que mientras que alrededor el resto de las lenguas son oficiales, aquí no. Eso lleva una irregularidad. Entonces solo nos falta, y un poco también la misión de este viaje, traer ese mensaje a Asturias, intentar transmitirlo lo mejor posible a las fuerzas políticas, que por eso esos concellos con ellos, por eso el llevar a la Xunta General este asunto, intentar que se trate esta presencia del asturiano en el Alto Comisionado de los Derechos Humanos en el Parlamento asturiano, donde está la soberanía de Asturias, donde están los representantes y donde tienen que cambiarse las cosas para que la lengua asturiana tenga futuro y para que los falantes en presente ya tengan derechos. Bueno, pues ahora con este dossier en el que amosamos nuestra presencia en el Alto Comisionado, con los documentos correspondientes, informes presentados a la ONU, pues damos viendo a los partidos políticos que quieren recibirnos. De momento recibieronnos a día de hoy Podemos y el Partido Socialista, y estamos a la espera de un concello también con foro que está confirmado, y también esperando que el resto de las fuerzas políticas nos reciban. Nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de que haya diálogo y de que nos escuchen y de que sientan las reivindicaciones de la comunidad asturfalante y de la sociedad asturiana en general, ¿no? A partir de ahora los pasos son, bueno, aparte de que internamente en Asturias está ahí la máxima difusión posible, que la gente sepa que el asunto del asturiano, que el problema que tenemos
interesa fuera de Asturias y está poniendo pues, la imagen de Asturias y de España en muy mal lugar, y eso hay que cambiarlo y hay que solucionarlo. Aparte de eso, pues el proceso que se está poniendo en marcha y que pondremos desde la asociación a la que pertenecemos, European Language Equality Network, ELEN, desde esa asociación de asociaciones europeas en defensa de lenguas minoritarias, pues será desde donde tenemos los necesarios pasos adelante para llegar a solicitar a la Unión Europea que tome medidas sobre el gobierno de Asturias y el gobierno de España y castigue pues, esta situación de discriminación lingüística y encamiente a estos gobiernos a reconocer los derechos de la comunidad asturfalante y de la sociedad asturiana en general. Sí, hay esperanza, sí que la hay, por supuesto, y sobre todo considerando el nuevo ambiente político que estamos experimentando hoy, en el que los partidos parece que ya no están tan estáticos, sino que hay más dinamismo. Y sobre todo considerando que las Naciones Unidas y organismos internacionales están preocupados por el tema de la oficialidad, pues yo, si yo fuera un político en Asturias, no me gustaría que me dieran un sopapo en cuanto a la oficialidad, ¿no? Sino que yo querría adelantarme a las Naciones Unidas y decir, que nosotros no estamos aquí y vamos a hacer que esto sea de una vez por todas una realidad. Por tanto, esperanza siempre. Al asturianismo, a la gente que defendemos la lengua asturiana, creo que nos cuesta mucho reconocer cuando estamos consiguiendo avances y pasos adelante, y en ese sentido creo que aunque vamos a tener que trabajar muchísimo para conseguir las cosas, y esto no es motivo de quedar separados y decir ya está todo fecho, al revés, para nada, pero tenemos que tener en cuenta que en el año 83 no había ningún solo diputado a favor de la oficialidad en aquella primera legislatura autonómica, y ahora, en el año 2015, tenemos a 17 de los 45 diputados de tres formaciones muy distintas, de gente de todos los ámbitos ideológicos. No hay una cuestión centrada solo sino que es transversal, y eso es un paso importantísimo. La vez anterior que tuvimos más diputados a favor de la oficialidad fue en el año 95, cuando se hizo las elecciones, teníamos 7 diputados a favor de la oficialidad en aquel momento. Y consiguióse la ley de uso, y consiguióse dar muchos pasos adelante importantes en aquel momento. Si lo trabajamos bien ahora con 17 diputados, hay mucho que se puede hacer, y pueden hacer muchas las formaciones que están a favor de la oficialidad en el Parlamento, unos concellos, que también no hay que escaecer que las fuerzas políticas que tengan a favor de la oficialidad tienen que notarse después los concellos los que gobiernen eso. Tiene que haber después una práctica real de esa oficialidad y de ese apoyo al asturiano en los sitios donde gobiernen. Y realmente, si conseguimos convencer a las fuerzas políticas, de momento todavía, pues el PP y el PSOE, que son los que siguen bloqueando esta situación desde va muchos años, creo que podremos dar ese paso adelante a lo largo de los próximos años. Pero mientras tanto, lo importante es seguir con ilusión y con ganas, pero siempre sabiendo que este es un camino difícil, duro y de mucho trabajo, y que si no estamos ahí presionando continuamente, si la gente no sofita a las organizaciones como Iniciativa Pola Asturiano, no vamos a conseguir pasos adelante. Las cosas no van a venir soles. La oficialidad no viene, la oficialidad conseguimosla nos. Y de hecho no somos los únicos que estamos trabajando en eso, y agradecemos desde aquí a toda la gente que está implicado y que pide la oficialidad del asturiano y que se involucren y que dan pasos con nos, porque a fin de cuentas estamos todos en el mismo tren y la locomotora tira por todos nos, ¿no? Entonces, agradecerlo desde aquí a toda la gente, mesmo si somos nosotros los que fuimos a las Naciones Unidas por pertenecer a esta organización ELEN. Fuimos en representación de todos y juntos y unidos conseguiremos, ¿no? Dignificamos el nuestro idioma asturiano, al de Diques de Asturias.